Mira, ¿qué cosa vamos a estudiar en este curso? Sí, así, en resumen, ¿qué cosa vamos a estudiar? Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Vamos a estudiar eso. El movimiento de los cuerpos. Y para que un cuerpo se mueva, es necesario que sobre el cuerpo actúe una fuerza. ¿Ya? Es necesario que actúe una fuerza. A ver, pregunta. Tengo un bloque así que se encuentra en reposo. Reposo quiere decir que la velocidad es 0. ¿Qué tal si le aplico una fuerza de 100 kilos a la derecha y una fuerza de 100 kilogramos a la izquierda, muchachos? ¿Cuánto vale la resultante? 0, ¿cierto? 0. ¿Se va a mover el bloque? No. Para que un cuerpo se mueva, debería ocurrir algo como esto, mira. ¿Hay resultante ahí o no? Hay resultante. ¿Cuánto es la resultante? 90. Solo si hay resultante, un cuerpo se va a mover. ¿Está bien? O sea, en dinámica vamos a estudiar a los cuerpos en movimiento. En movimiento debido a la acción de una fuerza resultante. Mira, para que el curso se me haga más sencillito, más facilito, a la dinámica la vamos a dividir en dos partes. Básicamente así. Vamos a estudiar primero al movimiento puro. No me interesan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Movimiento puro. A esto lo llamamos la cinemática. Y si estudiamos al movimiento, considerando a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ya esta es la parte que viene a ser la cinética de un cuerpo. Así lo vamos a dividir. ¿Correcto? Primero cinemática y luego cinética. Y seguimos con la división. Primero voy a estudiar, mira, en cinemática, vamos a estudiar el movimiento de las partículas. El movimiento de una partícula. Cuando yo entiendo cómo se mueve un puntito, recién voy a estudiar al cuerpo rígido. Cuerpo rígido es un cuerpo compuesto por miles y miles de partículas. ¿Ya? Igual, en la cinética estudiaré primero a la partícula y luego al cuerpo rígido. ¿Sí? Así es básicamente como vamos a dividir al curso. ¿Ya? A muy grosso modo. Ustedes ya han estudiado algo de movimiento cuando han llevado física 1. Algo de eso ya han visto. Solamente que ahora nos vamos a sumergir, vamos a ser más detallistas, vamos a profundizar más. ¿Ya? Sin embargo, chicos, lo que hemos estudiado antes nos sirve, ¿ya? Nos sirve también como una base para empezar en algo. Entonces, la pregunta es para mi amigo Taipe. César, ¿qué es una partícula, César? Defíneme una partícula. No, fíjate, porque que está en el espacio. Roca, a ver, otra idea. Dime, ¿qué es para ti una partícula, Roca? Un elemento que tiene una posición, ¿no? Glenn.
Es una parte muy pequeña de un cuerpo más grande Eso es. que tiene las características del cuerpo Ya ves, grande, pero que pequeño. ¿te das cuenta? ¿Ah? Está bien. Una partícula es una porción de un cuerpo, pero una porción diminuta. Una porción con dimensiones despreciables. Me había olvidado de mostrarles a ustedes los proyectos que me han hecho los chicos en ciclos anteriores. Antes de que haya el trabajo de campo, se presentaba proyectos, ¿se acuerdan? Era así, o sea, su proyecto y ese era... Bueno, y no había nota de proyecto, sino que eso lo adicionábamos al examen final. Lo promediábamos de alguna forma por ahí. Entonces les voy a mostrar algunos proyectos de dinámica que me pareció interesante compartirlos con ustedes, ¿ya? Antes de avanzar con esto. Proyecto de dinámica. Primero un poco del marco teórico, ¿ya? En video de esto. Clase sobre mecanismos y luego ya los muchachos han confeccionado mecanismos diferentes. ¿Ya? Primero para que vean a qué nos estamos refiriendo con mecanismos. Conductor al eje conducido. Según la combinación de poleas, aumentamos o disminuimos la velocidad. Transmisión por cadenas. Es un método alternativo al de poleas cuando las fuerzas involucradas son grandes, igual que los trenes de engranajes. El engranaje conductor transmite el movimiento a través de diferentes engranajes hasta el engranaje conducido. Dependiendo del número de dientes, aumentaremos o disminuiremos la velocidad. Aquí tenemos un engranaje de dientes laterales. Transmite el movimiento entre ejes perpendiculares entre sí. Dependiendo del número de dientes de los engranajes, también podremos aumentar o disminuir la velocidad. En este caso, tenemos el engranaje sin fin. Un husillo o tornillo sin fin gira y transforma el movimiento giratorio en una dirección a otra perpendicular, donde tenemos una rueda dentada que recoge el movimiento. Aquí reducimos enormemente la velocidad de giro. El sistema de mecanismo biela-manivela puede transformar tanto un movimiento giratorio en uno alternativo como uno alternativo en uno giratorio. Al principio del vídeo vimos un ejemplo, aquí vemos otro. El mecanismo... Estos son ejemplos, muchachos, de movimiento de cuerpos rígidos. Ya no es solamente el movimiento de una partícula, ¿ya? Movimientos de cuerpos rígidos. de rueda excéntrica permite transformar un movimiento giratorio en un movimiento alternativo. En cambio, el movimiento alternativo no lo podemos transformar en movimiento giratorio con este mecanismo. Vemos aquí cómo se desliza la leva arriba y abajo, adelante y atrás, conforme va girando la rueda excéntrica. Las ruedas de fricción permiten transmitir el movimiento. En este caso están configuradas en perpendicular y podemos transmitir el movimiento entre dos ejes que son perpendiculares entre sí. Dependiendo de los diámetros de cada una de las dos ruedas involucradas, aumentaremos o disminuiremos la velocidad de giro.
Y ahora, mira, esos son mecanismos que ya se han confeccionado, ¿ya? A ver, este es un mecanismo para hacer pompas de jabón. Mira, acá hay una combinación de engranajes. Lo que intenta esta combinación de engranajes es reducir la velocidad. La velocidad que sale, está muy grande la velocidad que sale de esta ruedita. Se reduce la velocidad para que este vástago se mueva lentamente. El vástago va a bajar y va a subir. Baja y sube por medio de esta leva. ¿Ya? Entonces, lentamente es el movimiento de este bracito, porque va a permitir que este arito recoge el jabón, el agua con jabón, con lentitud, y en esta parte de acá hay un ventilador. ¿Ya? Mira, ahora lo hacemos funcionar. Entonces lo que tenían que hacer un poco en su maqueta, hacer cálculos de la velocidad a la que sube esto, velocidad, aceleración, velocidad angular, aceleración angular. Otro más. De acá otro proyecto simpático. A ver, mecanismo bien la manivela acá. Es un muñequito ya que le han agregado, ¿no? Son guitarristas. ¿Ya? O sea, finalmente, muchachos, de eso se trata el curso, de diseñar movimientos de cuerpos rígidos. ¿Ya? O sea, ahorita vamos a ver el marco teórico, pero luego, antes hacíamos proyectos, pero ahora ya son trabajos de campo semanales. Ya va a ser las 9. ¿Tomamos el break? ¿Sí? 20 minutos, ¿ya? Pueden salir y luego ya venimos. Varias fuerzas. F1, F2, F3, F4, hasta la enésima fuerza. Chicos, cuando estudiamos partículas, se entiende que todas las fuerzas, mira, son concurrentes. ¿Ya? Todas las fuerzas llegan a un solo punto. ¿No es que la partícula no tiene dimensiones? Todas las fuerzas son concurrentes. ¿Qué pasa si estudiamos, digamos, el movimiento de, por ejemplo, ¿no? de un auto? Esto ya no es una partícula, ¿cierto o no? Cuando estudiamos un cuerpo grande, ¿saben qué? Solamente me voy a interesar en el puntito que conocemos como centro de gravedad. ¿Sí? Ese es el punto de interés nada más. Cuando estudiemos la mecánica de las partículas, ya te dije que luego la siguiente parte es mecánica del cuerpo rígido. ¿Ya? Partículas, vamos a hacer algo como eso. Otra definición importante. 2. Hablemos de movimiento. Movimiento mecánico. Elena Chan. ¿Elena te llamas? La chonté, Elena. ¿Ya? Elena, ¿qué crees
crees tú? Dame una idea. ¿Qué es movimiento para ti? Ya, el desplazamiento de un cuerpo. Dame otra idea, Manayal. El desplazamiento de un cuerpo, dice tu compañero. ¿Qué más? Cambio de posición de un cuerpo, desplazamiento, casi es lo mismo. ¿No? Roca, otra idea. ¿Qué es el movimiento de un cuerpo? ¿Alguien tiene una idea diferente que aporte? Te digo, cada vez que yo estudio el movimiento, de todas maneras involucro el tiempo. Si un cuerpo se demora mucho en ir de un lugar a otro, digo que el cuerpo es lento. Si se demora poquito, es rápido. ¿Sí? El cuerpo tiene mucha velocidad. ¿Ustedes ¿Alguien vive cerca de Chorrillos, muchachos? ¿Alguno de ustedes vive por Chorrillos? ¿No? Yo vivo en Chorrillos. En Chorrillos, en la Costa Verde, por el Malecón, han estado armando un jet. En la noticia ha salido. La gente ha estado yéndose a ver cuando construyen el jet. No sé por qué lo han hecho ahí, pero bastante atractivo está irse. El jet, muchachos, pequeño, ¿no? Más, como de esta pared a esa pared. Un jet que cuando está en pleno vuelo puede alcanzar un Mach 5. ¿Tú sabes qué es un Mach? Mach. Yo pensé que el meteoro. El Mach es la velocidad del sonido. Cuando un vehículo es Mach 1, su velocidad es igual, máxima es igual a la velocidad del sonido. Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. 5 veces la velocidad del sonido. Es tan rápido. ¿Y cuál es la velocidad del sonido, muchachos? Más o menos 340 metros por segundo. Es la velocidad del sonido. Multiplícalo por 5. Son tan rápidos estos vehículos, chicos, que sus recubrimientos son especiales. Porque va a haber mucha fricción con el aire, se va a calentar demasiado. ¿Ya? Entonces, cada vez que estudio el movimiento, muchachos, incorporo el tiempo. Repito, si se demora mucho, es lento. Si se demora poco, es rápido el vehículo. ¿Sí? ¿Qué más? Cada vez que estudio el movimiento, hay una personita que está observando el movimiento. De hecho, a este fulano lo llamamos el observador. ¿Ya? Él es el observador. ¿Y dónde se ubica el observador? ¿Dónde está el ojo del observador? ¿Dónde está el ojito? A esto que estoy dibujando ahorita lo llamamos sistema de referencia. ¿Sí? Él es quien observa el movimiento. En adelante, yo ya no voy a hacer un muñequito. Simplemente hago esto y se supone de que el observador está aquí, en el origen del sistema de referencia. Entonces te voy a dar una definición de movimiento ahorita. Movimiento
es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Cambio de posición que experimenta un cuerpo empleando un intervalo de tiempo. Empleando un intervalo de tiempo con respecto a un observador. Con respecto a un observador. Eso es el movimiento. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí tengo un vector, lo llamamos así, vector de posición para el punto A. Desde el ojito sale el vector de posición para el punto B. ¿Sí? Algunas ideas importantes ya antes de lanzarnos a estudiar conceptos más complejos. Seguimos. Tú dirás, mira, vamos a empezar desde lo más fácil, te dije, ¿no? Vamos a empezar desde lo más fácil. Voy a empezar a estudiar a la partícula, al movimiento de la partícula y además, como se trata de hacer las cosas fáciles, movimiento de la partícula pero en línea recta primero. Después estudiaré el movimiento curvo. ¿Ya? Una cosa tranquila nomás, ¿ya? Estudiemos al movimiento rectilíneo. 3. A ver, hablemos de la posición de un cuerpo, posición de una partícula. Mira, en Hibeler se utiliza esta nomenclatura. La posición con la letra S. Y voy a dibujar por acá esto, una línea recta, horizontal, esto es X. Digamos que X está en metros. Acá está el origen de coordenadas. Por aquí, digamos, está la posición 2 metros. Por aquí está la posición 8 metros. Aquí está el móvil, acá está la partícula cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Cuando el tiempo es 2 segundos, digamos que la partícula está en la posición 8. ¿Qué cosa es la posición? Mira, estamos representando un movimiento rectilíneo. ¿Qué cosa es la posición? Es dónde se encuentra el móvil, dónde se encuentra el móvil en un cierto momento. ¿Dónde está el móvil en un cierto instante? ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está el observador aquí? ¿Dónde está el observador? En el origen. A ver, por si acaso, una vez más. ¿Ya? Una vez más. Dibujo al muchacho que está acá. Posición es donde está el móvil en cualquier instante con respecto al observador. ¿Sí? Y mira, esto sería la posición inicial. En algunos libros vas a encontrar, unos libros que no sean Hibeler, vas a encontrar acá, en lugar de S1, X1 vas a encontrar. X1. ¿Ya? Y aquí está el móvil cuando el tiempo es 2 y a esto lo llamamos S. Tú me puedes decir a qué es igual S1. Zamora, S1 en forma vectorial. ¿Cómo sería S1 en forma vectorial? Es el punto de partida de la partícula con respecto al... Es que no te estoy pidiendo el concepto de S1. ¿Ya? Te digo que expreses S1 en forma de vector. No te olvides que un vector tiene módulo y tiene dirección. Módulo y dirección. ¿Cuánto mide este vector? 2. Entonces el módulo es 2. Y la dirección, como está esto en el eje X, ¿qué tal? 2 en la dirección Y. ¿Te acuerdas de ese vector unitario? Y la unidad de S1 es el metro. Y la posición final S
En forma vectorial, ¿cómo sería? S. 8 y también esto está en menos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, este vector que va de la posición inicial a la posición final, este vector se llama el desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento. Es un vector que indica que el móvil cambió de posición. ¿Ya? El móvil ha ido de una posición A a una posición B. Ayúdame. ¿Y a qué es igual delta S? Es un vector. ¿A qué es igual? Tú dirás. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Dime tú. 6. ¿No? 6. De 2 a 8 hay 6. Y esto está en la dirección Y. ¿Sí? En la dirección del eje X. También está en metros. Si quieres... pregunta, ¿cómo se obtiene el 6? ¿Cómo se obtiene el 6? 8 menos 2. ¿Sí? Mira, en fórmula, ¿ya? En fórmula. El desplazamiento se calcula así. Es igual a la posición final de la partícula menos la posición inicial. Así se calcula. Muchachos, pregunta ahí, alguna consulta ahí, vayan tomando nota mientras hago otro ejemplo por acá. Y aquí, en este ejemplo, ¿cómo dibujo la posición inicial? Esto... ¿Cuál es tu apellido? González. ¿Tu nombre? Gloria. Gloria. ¿Cómo dibujarías el vector posición inicial acá? No, ¿cómo lo dibujas? ¿Cómo lo dibujas? ¿Cómo era? ¿Se entiende que acá hay un observador o no? Desde aquí hacia abajo. Eso es S. Mira, Hibeler trabaja con S para cuando un móvil se mueve en el eje X o cuando un móvil se mueve en el eje Y. En cambio, otros autores aquí te ponen X1, aquí te ponen X, aquí te ponen Y1 o te ponen Y. ¿Ya?
como te estoy recomendando el libro, donde trabajamos con la nomenclatura de ese libro, ¿ya? Dinámica de Gibbel. Desde donde está el observador hasta aquí, esto es la posición final. Gloria, ¿a qué es igual el vector S1? En este ejemplo. Menos 3 es lo que mide, perdón, es así, ¿ah? ¿Cuánto mide? Los módulos no pueden ser negativos, es 3. Y la dirección es menos J, porque estamos en el eje Y. Ya después decimos esto es menos 3J, ¿no? Pero así es la forma correcta de escribir. Y esto está en menos. Gloria, ¿y el S a qué es igual? 7 por menos J. También está en metros. Y el desplazamiento, de nuevo te digo, desplazamiento es el vector que va de la posición inicial hacia la posición final. Esto es delta S. Y ahora digo que delta S será igual a... ¿Cuál es el módulo de delta S? ¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Tú dirás, ¿cuánto mide? Mira el dibujito nomás. De 3 a 7, ¿cuánto hay? 4. Entonces, como esto es 4, y la dirección es, como va hacia abajo, menos 4. Y ya está. O si quieres, utilizas esta fórmula. Posición final menos vector de posición inicial. Debe salirte lo mismo. ¿Está bien? Chicos, ¿alguna pregunta aquí? Seguimos. Parado. Y de casualidad ahí de carne y eso yo también con ellos.
Listo. Manayay, ¿cuándo decimos que un vehículo es rápido? Cuando demora poco tiempo, ¿no? En hacer un recorrido. Y es lento si demora mucho en hacer un recorrido. O sea, siempre participa el tiempo. Siempre participa el tiempo. Entonces, la velocidad que mide qué tan rápido se desplaza un cuerpo. ¿Sí? Rapidez para el desplazamiento de un cuerpo. Se calcula así, es igual al desplazamiento en el intervalo de tiempo. Mira, el desplazamiento se expresa en metros, sistema internacional, y el tiempo va en segundos. ¿Sí? En este ejemplo, a ver, ayúdame esto. Huaraca. ¿Cuál es tu nombre, Huaraca? Orlando. Orlando, ¿cuál es el desplazamiento que tiene la partícula? 8, ¿no? Pero así, a secas 8. Dibujo el vector de desplazamiento de la posición inicial a la posición final. Este es el vector de desplazamiento. Mide 8, pero su dirección es y. Y esto está en metros. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo se mueven los 8 metros? 2 segundos. En 2 segundos. Así que la velocidad media es 8 entre 2, 4i, y esto va en metros por segundo. Oye, y si quisiera dibujar al vector velocidad media, tendría que hacer esto, velocidad media en el eje X, ¿no? O sea, porque tiene dirección Y. Así dibujaría el vector velocidad media. La velocidad media, mira, y el desplazamiento, velocidad media y el desplazamiento están en la misma dirección. Misma dirección. ¿Listo? Carl, Custodio. Vamos a calcular la velocidad media de esta partícula. Tengo una partícula que, a ver, cuando el tiempo es 0 parte en la posición 2. La partícula primero va a la derecha y a los 2 segundos cambia la dirección de su movimiento. A los 6 segundos pasa por la posición 5. O sea, va y vuelve, ¿ya? Va y vuelve. Ayúdame. La velocidad media sería igual al desplazamiento entre el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento, Carlos? 3, de 2 a 5. Exacto. Vector que va de la posición inicial a la posición final. Sí, muchachos. Esto es delta S. No me importa por dónde se ha ido el móvil, no interesa. Solamente interesa de dónde parte y hasta dónde llega. Entonces digo que el desplazamiento es 3 en I. Esto está en metros. ¿Y en qué tiempo, Carlos? 6 segundos. Parte a los 0 segundos y llega aquí a los 6. Tiempo total, 6 segundos. Hay algunos chicos que hacen esto. Dice, acá hay 2 más 6 y me ponen 8 segundos. No es así. Parte de 0 y llega a la posición final a los 6 segundos. 6 segundos en total. Esto tiene tercia 1, tercia 2. Así que la velocidad media en este ejemplo es 0,5 en I metros por segundo. ¿Ahí? Consulten, muchachos, ahí. ¿Todo bien? Seguimos.